patología es la hemorragia arterial grave. Compromete, por ejemplo, cualquier vaso grande, femoral, femoral, puede ser radial, carotidio, cualquier arteria que sea de gran calibre. Como las arterias, recuerdan ustedes que nacen ahí, como dice el corazón, traen una presión grande. ¿Cuánto es la presión normal? 120. ¿Cuánto es la presión arterial normal? 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Ustedes entienden por qué 120 y 80? A ver, es un crack el que me diga de dónde viene 120 milímetros de mercurio la presión sistólica y 80 la presión diastólica. Porque es fácil decir, doctor, 120 es la sistólica y la diastólica es 80 milímetros de mercurio. Es muy importante para comprender esto. Porque, por ejemplo, un paciente que es hipertenso se va a morir mucho más rápido que un paciente con condiciones normales. Fisiología de Guyton. Hay un apartado que se llama Corazón, creo que es el capítulo 6, que habla toda la fisiología cardíaca. Hay un cuadrito hermoso, que, por ejemplo, las acciones eléctricas del corazón, la acción volúmica del corazón, las concentraciones de presiones del corazón. ¿Se han preguntado por qué la presión arterial tiene que ser 120-80? ¿Alguien sabe? ¿Cuáles son las fases del llenado ventricular? Fases, fisiología de Guyton. Hasta el colegio era que nosotros sabíamos que el corazón era la bomba. Pero en fisiología de Guyton ustedes aprendieron, por ejemplo, los periodos. ¿Alguien recuerda la fase de contracción isovolumétrica? ¿De qué se encargaba la fase de contracción isovolumétrica? Es el fenómeno en el cual las paredes del miocardio, del ventrículo izquierdo, generan una contracción. Esta contracción incrementa la presión dentro del ventrículo, pero todavía no abre las válvulas, por ejemplo, las inmediatas de la aorta, cuando llega al oído. Ahí viene la pregunta clave. ¿Cuánto es la presión necesaria para poder abrir las válvulas inmediatas de la aorta? La respuesta es más de 80 milímetros de mercurio. Cuando la presión excede los 80 milímetros de mercurio, las válvulas se abren y la sangre sale del ventrículo inyectada por el periodo de la fase de eyección o la contracción del ventrículo. La presión que se genera es 120 milímetros de mercurio. Es por eso que se llama presión sistólica. Tenemos la presión de 120 milímetros de mercurio, que coincidentemente, para que ustedes no se olviden, y es tan sabe la fisiología que dice 120 es la presión, entonces 120 es la cantidad de ml de sangre que almacena el ventrículo izquierdo. De esos 120, 70 ml salen con una fase que se llama periodo o fase de eyección del ventrículo izquierdo, gracias a la presión 120. Ahora, ¿la presión 120 se mantiene constante o cae? Cae, porque se pierde el volumen. Entonces, cuando la presión cae, algo sucede, la presión baja. ¿Cuál es la presión necesaria para abrir las válvulas inmediatas de la aorta? 80. Cuando la presión es menor a 80, ¿qué pasa con las válvulas? Se cierran. Y a eso se llama el fin de la fase de eyección. Por eso se llama presión diastólica. Diastólica es relajación. Cuando ocurre la diástole, la presión llega a menor a 80. Por eso es que la presión arterial es 180. Ahora, paciente que tenga hipertensión arterial, eso no. Es un paciente que va a perder volumen en menor cantidad de tiempo. Entonces, por eso que es importante reconocer la hemorragia arterial grave. Esta puede ser cerrada o puede ser abierta. Cerrada en los casos de fracturas expuestas, ya está, lesión de una arteria, coclígea, humeral, femoral, cualquiera. Recuerden que las fracturas no son nada más que solución de unidad ósea. Y cuando los huesos se fragmentan, nunca quedan en puntas romas, siempre quedan en astillas o en este caso en forma de cuchillas que pueden lesionar este tipo de estructuras. Pueden lesionar nervios, pero en este caso lo que nos interesa
las porciones arteriales, ¿ya? Porque esto va a llevar a que el paciente muera de una anemia aguda. ¿Ok? Entonces, escuchen, anemia aguda no es nada más que producto de un shock hipovolémico. El paciente se ha vaciado y no tiene más sangre que circule por el torrente. Bien, entonces, este tipo de fenómeno va a venir de dos formas. Viene en cerradas y viene en lesiones abiertas. Pero ¿cómo voy a reconocer yo una hemorragia arterial grave? Entonces, va a depender mucho de la evaluación que realice. Uno, la pérdida de pulso, localmente frecuente. Fracturas de tibia, fracturas de fémur. Van y buscan el pulso más distal, el pulso pédio. Entonces, dos cosas. O está presente o está ausente. ¿Ok? Entonces, existe una pérdida del pulso. Además de eso, hay otro estudio que se llama ecografía Doppler, que es un estudio también dinámico que sirve para identificar el flujo sanguíneo de estas arterias. Está funcionando en el 25, en el 50, en el 75% para determinar esa función. Ahora, la extremidad fría y pálida. Ustedes pueden ver, una de las características es la coloración, ¿no? La coloración que tiene. Y esto está debido, por ejemplo, por la cantidad de hemoglobina. La cantidad de hemoglobina determina, por ejemplo, la coloración de nuestras extremidades. Ahora, cuando existe una lesión cerrada y no sea abierta como la anterior, existe algo que se llama hematoma rápidamente expansivo. Y esto ocurre y es muy frecuente en las fracturas del fémur. Fractura del fémur con lesión arterial, van a ver que el aumento de volumen es muy significativo. Además, ustedes apoyan la mano y es una masa pulsátil. Entonces, sirve para identificar también este tipo de lesiones. Obviamente que no es tan grave como una abierta, porque en la abierta no hay quien contenga la hemorragia. En este caso, el muslo y la extremidad sí lo va a contener. Son pacientes que van a tardar en choquearse, pero igual lo van a hacer. ¿Cuáles serán las medidas a optar ante este tipo de hemorragia arterial grave? Pues bueno, depende de si es atención prehospitalaria o hospitalaria. Si es prehospitalaria, compresión directa de la herida. ¿Okay? Tener los cuidados, utilizar un guante, utilizar algo limpio, un paño, una polera, algo limpio, y realizar una compresión directa. Si está en un ambiente hospitalario, utilizamos pinzas hemostáticas. Ya está. Directamente. Llega el paciente, se clampea. Me toca el anterior turno, llegó lo mismo. Era creo que ya les comenté, era una pareja, discutió, la mujer le aceptó, ¿cómo se llama? Una herida por arma blanca en la cara externa del antebrazo. Lesión no era arterial, era venosa, de la vena cefálica, pero como tenía bastante tiempo de evolución, ya era 3 horas ahí investigando el paciente, llegó ya en un estado de casi shock hipovolémico, tenía todos los signos. Entonces, llega, pide una caja estéril, una hemostática. Se clampea y trata de compensar, o lo que se llama reanimación volumínica, que es darle volumen al paciente. ¿Okay? Bueno, si existe en el caso de que presencia de fractura, pues bueno, habrá que estabilizar la fractura, porque recuerden que mientras más desplazado esté, eso puede generar más lesión. Ahora, la otra aplicación es la aplicación del torniquete, en este caso el lazo. Se puede realizar de varias formas, con un cinturón, o si está en un ambiente hospitalario, se puede utilizar el manguito de esfingomanómetro. Y se puede aplicar presiones todavía mucho más específicas, porque recuerden que el manguito del tensiómetro ustedes lo pueden aplicar y tienen el manómetro y tienen en este caso la bomba y pueden insuflar. Si es miembro superior, 250 milímetros de mercurio. Se puede contener esto por 1 hora. Después de 1 hora habrá que retirarlo, porque recuerden que no solo están evitando la hemorragia, sino también están produciendo isquemia de la extremidad. Bueno, muchas veces en miembros inferiores se utiliza entre 350 a 400 milímetros de mercurio. Igual, de la misma forma. 1 hora. Después se tiene que retirar. Porque, aunque ustedes no lo crean, si el paciente después de la hora manifiesta dolor, no es porque le está apretando el lazo, sino es el dolor de la isquemia que está produciendo hacia el nivel distal del tejido. La otra patología es la amputación traumática. Creo que ya les había comentado un poco. Es una de las formas más graves, más grotescas, y estas casi siempre están asociadas a una fractura expuesta. Muchos de estos llegan solamente unidos por un pedazo de piel, un colgado de tejido celular subcutáneo, músculo o fascia. Entonces, aquí dependerá mucho del cuadro y del estadio que se vaya a encontrar. Muchos de estos, 1, son sitios de grandes infecciones. 2, comprometen el estado hemodinámico del paciente por de volúmenes. Una amputación traumática, al igual que una amputación médica o indicada o quirúrgica, compromete el estado hemodinámico del
del paciente, porque un segmento, una extremidad, lleva a cabo una porción de sangre determinada. Por ejemplo, 25%, 30% es aproximadamente el miembro inferior. Si ustedes retiran ese segmento, entonces pierden esa cantidad de volumen en la persona. Y se desencadena todo el sistema nervioso simpático con las acciones para tratar de compensar esa pérdida. Y si eso llega a un fallo, puede llegar a producir, en este caso, un shock hipovolémico o un shock. Dependerá de qué tan afectado esté el segmento. Hay situaciones como en que ya no queda nada que hacer. La extremidad está totalmente comprometida, eso no se puede restaurar. Por ejemplo, hay situaciones en las que llegan los delitos, son muy comunes, lesiones en mano, lesiones por amoladora, por rodilla, por sobadora, llegan y se ve la mano bien todavía. Y el paciente inclusive puede mover. Pero yo les tomo una radiografía y los huesos están totalmente deshechos. Por ejemplo, acaba de llevarme al igual, una lesión en una fábrica, dice que se sacó una radiografía, una fractura multifragmentaria de la falange media y proximal. Recuerden que el hueso es parte, en este caso, del sistema musculoesquelético. Ahora, si no tiene la inserción y la armazón para que ustedes entiendan, ¿dónde se van a insertar los tendones? No tiene sentido. Ahora, y eso explicarle al paciente a veces es un poco difícil porque le dices, bueno, te vamos a tener que amputar el dedo porque no hay estructura ósea que sostenga el dedo. ¿De qué te sirve una masa gelatinosa si no va a tener función? Tiene músculo, tiene tendones, pero no hay la estructura ósea, no hay el soporte, entonces eso sucede a veces. Aunque no lo crean, solo cuando uno está en estado de paciente es cuando quiere hacer hasta lo imposible para no perder la extremidad. Claro, ¿quién va a querer perder una extremidad? Nada. Lastimosamente en este tipo de situaciones lo que viene es la remodelación. Ya, antes se utilizaba el término de amputación, ahora se llama remodelación. Bueno, esto es grave porque compromete el estado hemodinámico de un paciente. Pacientes diabéticos, por ejemplo, esos son racios, la patología vascular del paciente diabético lo manejan los sistemas vasculares. Los traumatólogos nos hacemos caso en el caso solamente de que sea una emergencia, no esté de turno el vascular y necesariamente ese paciente o se amputa o se muere. Esa es la única situación en la que nosotros entramos. Ahora, si se realiza una amputación, una remodelación de cualquier tipo de segmento, nosotros tenemos que apoyarnos del médico internista o el terapista para que compense el estado hemodinámico. Porque si solo amputas, el paciente se va a choquear. Recuerda que existe una respuesta simpática que está detrás de todo eso. Interpreta la pérdida de volemia como por ejemplo una hemorragia o una agresión física y trata de compensar. Pero no todas las amputaciones traumáticas terminan tan mal como la anterior. Por ejemplo, este tipo de amputación traumática, vean que es una lesión casi circular, es una lesión semicircular. La ventaja que ya les mencionaba, que por ejemplo aquí aparentemente no está lesionada la arteria radial, y ya les había comentado, y para también ustedes saben que la arteria radial es la arteria que irriga en mayor proporción la mano. Entonces, quizás el cubital y el mediano no tengan una gran capacidad de referencia. Entonces, vean que se puede realizar esta técnica que se denomina reimplante. La técnica reimplante no es nada más que eso. La porción o la extremidad que ha sido amputada nuevamente vuelve, en este caso, a reinsertarse en sus estructuras anatómicas. Músculos con músculos, tendón con tendón, huesos con huesos, y en este caso, piel con piel. ¿Okay? Para eso sirve. Una lesión como esta es bastante grave, porque tiene que hacer la rehabilitación. Primero, la consolidación ósea. 2, la cicatrización de los tendones. 3, la cicatrización del tejido muscular. Y por último, en este caso, de la piel. ¿Ya? Igual, de la misma forma. No todas las amputaciones traumáticas terminan en remodelación. Ahora, existe otro tipo de síndrome que se llama síndrome por aplastamiento. Recuerden, son patologías que estas pueden comprometer al paciente en cuestión de minutos a horas. El paciente muere, por eso tienen que identificar esas patologías. Estoy siendo bien puntual. Hemorragia arterial grave, amputación traumática y síndrome por aplastamiento. Ahora, esta es diferente de las anteriores. La amputación traumática y la hemorragia arterial grave mata al paciente por una anemia aguda, por una pérdida de volumen. Este de acá no. Este síndrome por aplastamiento, como ustedes pueden ver, además de producir lesión ósea, produce gran lesión muscular. Y ahora,
Esta lesión muscular genera un proceso que se denomina rhabdomiólisis traumática. ¿Quién les pregunto a ustedes? Ya llevaron cirugía 1, llevaron pacientes quemados. ¿Qué es la rhabdomiólisis? Rhabdomiólisis. Lisis, destrucción. ¿De quién? ¿Qué tipo de músculo? Esquelético, estriado. ¿Ya? Entonces, ahora, el tejido muscular y las células musculares contienen grandes depósitos de sustancias que para ellos son buenas, por ejemplo. ¿Cuál es la proteína que se encarga de transportar oxígeno en el músculo? ¿Cuál? No. ¿Mioglobina? ¿La mioglobina? Muy bien, mioglobina. Es la proteína encargada de transportar oxígeno en el tejido muscular. Mioglobina. Y es muy importante. Recuerden que una de las células que más demandan ATP es las células musculares, el tejido muscular. El trabajo mecánico es fundamental. Ahora, esa cantidad de mioglobina que se encuentra en el músculo estriado, células musculares, es buena en el tejido muscular, pero es malo cuando sale, en este caso, fuera de la célula. Y esto solamente sucede cuando la célula está sufriendo, cuando hay una lesión de la célula muscular, como en el fenómeno de la rhabdomiólisis. Si ustedes recuerdan en cirugía, hablaron del paciente quemado, y que al paciente quemado, por ejemplo, había que reponerle líquido también, porque en estos había excesivo acúmulo de mioglobina. O sea, comenzaba a aparecer la mioglobinuria. ¿Qué es la mioglobinuria? ¿Qué es mioglobinuria? La mioglobinuria no es nada más que la presencia de la sustancia proteínica, la mioglobina en orina. Ahora les pregunto a ustedes, ¿es normal la presencia de proteínas en orina? No. ¿Por qué no? Tamaño. ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden que hay características físico-químicas de las proteínas respecto a la filtración glomerular. El riñón filtra la sangre en el glomérulo. Entonces, las proteínas no se filtran porque las proteínas son sustancias macromoleculares. En cambio, existe en el glomérulo una fila, es como una coladera. Aquí está una célula podocitaria, un podocito. Aquí está otro podocito. Existe aquí un espacio que se llama espacio interpodocitario. Por aquí es donde pasan las sustancias que se van a filtrar hacia ese lado. Lo mismo. Aparece una proteína de ese tamaño, no va a pasar. Uno, por la característica física, tiene mayor masa. Y otra característica química es la carga. Cuando ustedes han estudiado las proteínas en bioquímica y en fisiología, han visto que las describen así. Pero, y arriba le ponen una carga. ¿Qué carga tiene la proteína? Negativa. Ahora, cabe que en fisiología también hay algo que se llama potencial de membrana en reposo. Y las células podocitarias, cuando están en reposo, tienen carga electronegativa. ¿Y ahora qué sucede cuando dos compuestos que tienen la misma carga, en este caso, negativa, se unen? Se separan. Entonces, esas son las características por las cuales no se filtran proteínas en orina. No hay, no existe. Ahora, ¿por qué es que en esta patología comienza a haber la presencia ya de mioglobina en orina? Es el magnífico fenómeno de la cantidad de la presión. Recuerden que todo va en relación a presión. Imagínense que estamos todos afuera del concierto, allí está el estadio y todos los demás, todos queremos atravesar esa puerta para ir al concierto. Y la gente llega acá, y llega. Entonces la presión entre nosotros va a incrementar. Y cuando incremente y cuando esta puerta se abra, todos vamos a salir hacia el otro lado. Lo mismo ocurre con las proteínas. Cuando incrementa la concentración de esta mioglobina que hay en sangre, entonces esto genera una presión que forzadamente tiene que disminuirse, entonces va a comenzar a filtrarse proteínas en orina. Y cuando se comienza a filtrar la mioglobina, entonces va a producir una característica de la orina. Cuando ustedes lleguen a la atención de un paciente que tiene un síndrome por aplastamiento y a la licenciada o el interno van a ser ustedes
Ya le han colocado una sonda Foley y ustedes ven que la orina es oscura. Pensar en esta patología. ¿Ok? Es importante. Ahora, doctor, pero no se ve tan oscura la orina. Tiene una característica como achocolatada, pero quizás es una infección, no sé. Entonces, igual, en bioquímica y en fisiología llevaron lo que se llama examen general de orina. Y la prueba del examen general de orina, una de las pruebas macroscópicas es colocar la cintita o la tira de multiespíritu. Y ahí había un icono que se llamaba hemoglobina. Y dice, presencia de hemoglobina, una cruz, dos cruces, tres cruces y demás. Para eso sirve. Ahora, el otro valor laboratorial que puede solicitar es la creatinquinasa. ¿Qué es la creatinquinasa? Es una enzima. Como toda enzima, ayuda a los procesos metabólicos en este caso. Creatinquinasa existen tres tipos. BB, que se concentra a nivel del cerebro, MB, que es específico de la masa miocárdica y sirve, por ejemplo, para detectar infartos miocárdico. Y la mayoritaria es la creatinquinasa MM, que es propia y específica del tejido muscular, para identificar lesión de este tipo. Cuando las concentraciones séricas superen las 10.000 unidades por el litro, podemos pensar que existe una lesión, en este caso del foco muscular, cuando no sea muy evidente. Porque recuerden que los síndromes por aplastamiento pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. ¿Ya? Y ahora, la otra característica en la evaluación, acidosis metabólica. ¿Por qué existe acidosis metabólica en un paciente con síndrome por aplastamiento? Comencemos por lo básico. ¿Qué es la acidosis metabólica? Es un trastorno básico primario ácido-base. ¿Cuántos tipos de trastorno ácido-base existen? 4. Básicos. 4. Acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Hablemos de la acidosis metabólica. Si nos vamos a un punto laboratorial, ¿cómo se tienen que encontrar nuestros valores en el estudio que determina una alteración ácido-base? Pregunta, ¿cuál es el laboratorio que determina alteraciones ácido-base? Gasometría. Bien. ¿Qué valor está alterado en una acidosis metabólica? El pH y el bicarbonato. El pH, ¿cuál es el valor normal? De 735 a 145. ¿Cuánto tiene que estar para que diga que es una acidosis? Por debajo de 735. Bien. Ahora, ¿qué otro valor tiene que estar alterado para que diga que es metabólica? Bicarbonato. Bien. ¿Cuál tiene que ser el valor de bicarbonato? 22, 23 hasta 28 miliequivalentes litros es lo normal. Todo menor a 22, 23 miliequivalentes asociado a una acidosis metabólica. Bien, entonces, ahora, ¿por qué será que existe una acidosis metabólica en un paciente con síndrome por aplastamiento? Fácil, porque la presencia de mioglobina es una sustancia nociva en la sangre. Y esto produce sobrecarga laboral al riñón. Ahora, es lo mismo, vean, cuando el riñón tenga sobrecarga laboral va a comenzar a funcionar mal, va a comenzar a filtrar malas sustancias. Y una de las funciones para mantener el equilibrio ácido-base que hace el riñón es dos cosas: filtrar los riñones y absorber bicarbonato. Y ahora, cuando él se enfoque más en depurar la mioglobina y descuide las otras funciones como el absorber bicarbonato y excretar los riñones, se va a producir ese trastorno que se llama acidosis metabólica. Y a esto le va a ayudar a saber quién más, la lesión del tejido muscular. El músculo obtiene energía de dos formas. Uno, a través del oxígeno y un monociclo que se llama ciclo de Krebs. Y la otra función es a través del lactato. Glucosa, 2 ATPs, ácido láctico. Ese es el precio. Cuando ustedes van al gimnasio por primera vez, no están acostumbrados a realizar los ejercicios, dicen, no, parece sencillo. Excede. Al día siguiente no pueden moverse nada. A esa patología se llama entuerto o también se llama samacurca. ¿Se han preguntado por qué sucede? Se produce porque el ácido láctico se cristaliza en el músculo y eso estimula las terminaciones nerviosas. Eso produce dolor. ¿Y eso por qué lo hace el músculo? Porque recuerden, la mioglobina que tiene no está adecuada para las funciones que han hecho ese día, porque no todos los días van al gimnasio. Entonces el músculo interpreta como que
hay que tener energía, necesitamos realizar contracción muscular. Bueno, ¿de dónde sacamos? Bueno, convertamos la glucosa en ácido láctico y tenemos 2 moléculas de ATP. Ya está, 2 moléculas de ATP y tenemos ácido láctico. Ahora, ácido láctico. Principio básico. ¿Qué pasa si nuestra sangre tiene un pH de 7.35, 7.45? Incrementan los ácidos. Va a incrementar la concentración de hidrogenio. ¿Y eso va a ser con el pH? Bueno, eso genera una situación. ¿Bien? Entonces, de esta forma es que se va empeorando el cuadro, cada vez peor. Puede estar acompañada de una hiper o hipocalcemia. Recuerden que el catión calcio es muy importante para la contracción muscular y también para empujar la sustancia del neurotransmisor que es la acetilcolina hacia la hendidura sináptica. Entonces, en ambos casos, puede existir o hiper o hipocalcemia. Ahora, lo otro, y lo peor, es lo fatal, después es como una cadena. La coagulación intravascular diseminada. Recuerden que la coagulación se puede activar de varias formas, 3 específicamente: lectinas, intrínseca y extrínseca. Y la forma intrínseca comienza por el factor 3. ¿Cuál es el factor 3? ¿Cuál es el factor 3 de la cascada de coagulación? Muy bien, factor tisular. Cuando existe una reacción tisular, factor 3. Y ahí se puede desencadenar lo que es la coagulación intravascular diseminada. Ahora, recuerden que nuestro organismo tiene sustancias pro y anticoagulantes. Siempre tiene que haber un equilibrio, pero cuando esto sucede, no hay equilibrio. Y esta coagulación intravascular diseminada va a producir la generación de coágulos, trombos. Y un trombo viaja al cerebro, infarto cerebral, ictus. Viaja al hígado, listo, lesión hepática. Al riñón, lesión renal. Entonces, al intestino, igual, un infarto en el cerebro. ¿Y saben qué produce esto? Va a producir disfunción orgánica múltiple. El paciente muere. Entonces, creo que esta patología es lo más cercano que tiene el traumatólogo de ser médico, porque después es otra cosa, es la curita, golpes, esguinces y demás. El manejo, simple. ¿Cuál es el problema? Mucha mioglobina, sustancia tóxica, sustancia nociva. Entonces, hay que diluir el problema. ¿Ya? Diluir el problema para evitar generar sobrecarga en el riñón. Entonces, cuando diluyes el problema, que es la mioglobina, entonces le das como un poquito más de tiempo y respiro para que el riñón pueda depurar las sustancias nocivas. Entonces, el manejo va en relación a la terapia agresiva y rápida de reponer lo que es líquidos. ¿Cuál? Solución fisiológica. Ya está. Recuerden que es una solución isotónica, en comparación a la osmolaridad de la sangre, ¿no? Es una solución isotónica. Isotónica. Solución isotónica, bioquímica igual. Hipotónica, hipertónica, isotónica. Es importante. Porque de esto depende, por ejemplo, que se genere esto de acá, que enseguida vamos a hablar. Aquí les voy a dar chance hasta aquí, para que puedan recordar que es la solución isotónica. Alcalinización de la orina es un objetivo de tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a alcalinizar la orina? Fácil. Difusión y administración intravenosa de bicarbonato. Darle bicarbonato al paciente. Porque recuerden que en la gasometría el bicarbonato está abajo. Entonces, le voy a dar bicarbonato para llegar al nivel y le voy a dar más bicarbonato todavía para poder tener la capacidad de alcalinizar la orina. Porque es uno de los métodos, los objetivos para ver que el riñón esté funcionando bien. ¿Ok? Ahora sí. También generar diuresis osmótica. ¿Qué es diuresis osmótica? Bueno, antes, ¿qué es ósmosis? Muy bien, pero a través de algo, ¿no? Para todos aquellos que, por ejemplo, no entendieron osmosis, que es muy importante para medicina interna, para comprender todos los trastornos, en este caso, habidos y por haber con medicina interna, como por ejemplo, el más típico y el más claro, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. Es muy importante saber qué es osmosis.
Si ustedes lo aprendieron de forma mecánica, es simple. Ósmosis no es nada más que el paso del agua a través de algo que se llama membrana semipermeable. Todas las células tienen membranas celulares. Y es semipermeable porque saben que es permeable a algunas sustancias y totalmente impermeable a otras. A través de una membrana semipermeable. Y para que pueda pasar, tiene que ver lo que él dice: diferencia de gradientes de concentración. De un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. A eso se llama ósmosis. Ahora, presión osmótica no es nada más que la fuerza que ejerce para poder generar ósmosis. ¿Okay? Y ahora, dihidrosis osmótica es lo mismo, solamente que en los riñones tiene que haber una gran cantidad de polimia, en este caso sangre, y en esa sangre agua, tal presión para poder generar eso, ósmosis. Diuresis osmótica. La diuresis osmótica es el fenómeno por el cual, por ejemplo, se trata de la presión arterial. Cuando ustedes le dan hipertensivos al paciente, por ejemplo, el paciente dice: voy a orinar cada vez más, entonces lo que están haciendo es causar diuresis osmótica. Porque recuerden, mi presión arterial es igual a volumen sobre resistencia vascular periférica. Ahora, si quito el volumen, entonces no va a haber una buena presión que impacte contra las paredes del vaso. Y con eso, la presión arterial se regula. Entonces, son fenómenos y son conceptos. Ahora, dentro de estas patologías viene lo que es la revisión primaria. Entre la primera pauta, en traumatología, inmovilizar la extremidad. Sea a través de una férula, sea a través de unas vendas. Entonces, lo que hay que hacer es restituir o alinear lo más anatómico posible la articulación o el hueso que esté comprometido. Se pueden aplicar este tipo de dispositivos, por ejemplo, atención prehospitalaria, ocupando un palo, una varilla o lo que sea, para ferulizar. Ahora, esto, aunque ustedes no lo crean, ¿qué ventaja puede proveer? Reducir el sangrado porque ya no hay más lesión vascular. Disminuir el dolor porque los fragmentos no producen lesión dentro del, en este caso, del tejido. Y lo otro, evitar un compromiso neurovascular. ¿Bien? Yo creo que acá nada. Ahora, dentro de la revisión primaria ya estamos con los exámenes igual, de apoyo. El más económico, el más simple, el más práctico, una radiografía. Bueno, ¿qué tenemos en esa radiografía? ¿Qué? Solución de Es una proyección lateral de húmero, con el cual se evidencia Solución de continuidad. ¿qué trazo? ¿Qué tipo de trazo es? Simple, transverso, oblicuo. ¿Qué tipo de trazo es? Multifragmentario o comminuto se llama. Y además se evidencia esto. ¿Qué es? ¿Fragmentitos óseos? Ahora van a aprender, por ejemplo, en imagenología, todo lo que no sea parte de nosotros y no pueda ser reconocido o relacionado como estructura, o sea, un hueso, qué sé yo, si es una ecografía, un tendón o un músculo, todo lo que no sea compatible se llama cuerpo extraño. Cuerpo extraño. Si ustedes ven una radiografía de tórax y es de un niño de 8 años que se ha tragado una moneda, por más que en la radiografía, que está genial, inclusive se puede identificar que es de 2 bolivianos, como ustedes quieran, no pueden decir que es moneda. Se llama cuerpo extraño. Una radiografía de abdomen, por ejemplo. Igual, se tragó cualquier objeto. Y en este caso aparece en la radiografía, cuerpo extraño. Estaba tejiendo y no sé qué, y se incrustó la aguja, saca la radiografía en la mano, es una aguja, se ve que es una aguja, no, es cuerpo extraño. ¿Ok? Entonces, esto es cuerpo extraño. Pero es compatible, ¿saben con qué? En la impresión diagnóstica, por ejemplo, es compatible con una fractura expuesta, porque seguramente es expuesta, fractura expuesta de brazo por arma de fuego. Es, por ejemplo, una lesión por arma de fuego. Entonces, la radiografía nos va a ayudar mucho para poder identificar este tipo de lesiones y poder, de forma rápida, ¿qué estructuras nobles están pasando por acá? Ahí en la región posterior inclusive, justo donde
de posterior se hace anterior y de medial se va a lateral. La famosa arteria radial. Ahí, junto con el nervio. Entonces, eso es importante, porque si yo tengo una lesión ahí, tengo que pensar que tiene una lesión vascular. Y por eso es que dentro de las clasificaciones de las fracturas expuestas, Mustilo y Anderson describe una clasificación 3, tipo 3C, que es una lesión vascular, una lesión neurovascular. Es importante. Ahora, dentro ya de la revisión secundaria tendré yo que tener un poquito más de cuidado. La revisión primaria es ya el paciente está estable, está fuera del periodo. Y en la revisión secundaria ya tengo que evitar que se tenga otro tipo de lesiones añadidas. Entonces, voy a estudiar la historia del paciente. ¿Cómo sucedió? Fue investido por un vehículo, de forma lateral, de forma frontal, de forma posterior. Entonces, eso influye mucho en el ambiente, específicamente para las fracturas expuestas. No es lo mismo tener una fractura expuesta aquí, que allá en el campo, en un potrero, en un corral o en un área totalmente alejada, totalmente diferente. Porque la microbiota, las bacterias que existen aquí, en comparación allá, por ejemplo, son totalmente diferentes. Por eso es que dentro de la historia, el ambiente, el lugar donde sucede el hecho es muy importante. Inclusive da para darle cobertura a antibióticos. Si el paciente me llega a la emergencia y me dice, doctor, yo soy vaquero y me caí en el corral o me caí en una zona agraria, entonces no puedo dar el gusto de darle solamente un antibiótico, tengo que darle la cobertura de todo, porque allá debe estar el gran positivo, el gran negativo y el anaerobio. Y es por eso que las fracturas expuestas en el área rural, yo les inicio cefazolina, gentamicina y metronidazol. Puro gran positivo, gran negativo y anaerobios. Y ahora, alguien que tenga una fractura expuesta acá, pues, bueno, dependerá de la magnitud de la herida. Pero si estamos hablando solo de contaminación, una cefazolina basta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, también el estado previo de la lesión, cómo se encuentra y los factores, por ejemplo, que son predisponentes. Si tiene una fractura diafisiaria o espiroidea totalmente húmero, yo estoy viendo que los segmentos, si no se inmoviliza de forma adecuada, pueden producir lesión vasculonerviosa, entonces lo examino. En la primaria, le pido al paciente que haga este movimiento. Uno, en este caso, la extensión de la muñeca sobre el antebrazo, en este caso la pinza. Todas estas son funciones del nervio radial. Y ahora, y voy acompañando para ver si tiene o no tiene una lesión de este posterior. ¿Ok? Lo demás es para la lesión hospitalaria. Dentro de los pasos del examen secundario viene lo que es el examen físico. Y aquí se tiene que desvestir completamente al paciente y lo único que se puede colocar es una cobijita para tratar de la hipotermia también. Todas las lesiones que amenazan la vida del paciente, cuerpos extraños, por ejemplo, incrustados, lesiones, por ejemplo, del tórax, lesiones abdominales penetrantes, todas estas lesiones tienen que ser identificadas. Además, luego está recién las lesiones que amenazan la extremidad. ¿Cuál, por ejemplo? Aplicarle el torniquete porque tiene una hemorragia grave, una hemorragia aguda grave. Nuevamente, después de haber terminado esta secuencia, hay que volver a reevaluar para ver si no nos estamos perdiendo de alguna lesión. En traumatología, primero va la vida del paciente, luego va de la extremidad, y si no, prácticamente termina en amputación. Ya, entonces va en ese orden. Respecto a ese examen físico, es más de lo mismo, lo que ustedes vieron y aprendieron en el ATLS, ¿no? Mirar, preguntar, ver la coloración, la transfusión de la piel, si tiene presencia de heridas o no, si hay la deformidad, porque las deformidades son signos indirectos de fracturas en este caso, si hay edemas, por ejemplo, o si existen hematomas, como en hemorragia arterial grave, el hematoma expansivo. Y el famoso sentir, ¿no? Ver la sensibilidad cutánea, si existen áreas de dolor. Es algo tan práctico en traumatología, por ejemplo, cuando nosotros nos toca tener pacientes politraumatizados, es simple, yo me acerco. Si está consciente, le pregunto, por favor, con un dedo, indíqueme de forma exacta y precisa dónde lo necesito. No de acá, yo tengo que examinar para ello. No de acá, todo lo que esté comprometido. Y todas las patologías, por ejemplo, vienen a mi mente que pueden estar involucradas en esa articulación, en ese centro. Tengo que ir descartando todas. ¿Ok? Entonces, el dolor es muy importante, les voy a decir a ustedes dónde tienen que examinar.
El examen físico del aparato circulatorio va a identificar los pulsos. Ustedes por anatomía ya saben, clarotidio, el umbral, el inguinal, el pélvico, el radial, entonces, todos estos tienen que ser identificados. Y otra cosa que es práctico, que a nosotros nos sirve mucho, llenado capilar. Causan la digitopresión y ven cuánto demora en adquirir la coloración. Se llama llenado capilar. El valor normal es menor a 2 segundos. ¿Qué pasa si es mayor a 2 segundos? Bueno, debe existir un problema. Está privando de irrigación o de flujo sanguíneo ese segmento. Bien, entonces, dentro del examen radiológico, que este ya es después de la evaluación secundaria, no tiene el paciente tranquilo, lo único que están evitando es que existan otro tipo de lesiones. Volvemos a estudiar, a eso que no le dimos gran importancia. Debe ver el codo, sí, pero tenía una escoriación nada más, no veo ningún sangrado, nada, lo salto. Me voy a la fractura expuesta de pierna en la evaluación primaria. En la secundaria ya le doy importancia otra vez al codo, que tenía esa escoriación. Mi impresión primaria fue que solo era una escoriación, pero puede llegar a tener una fractura de codo, alguna otra lesión, una luxación, entonces voy buscando lo que es la asociación del dolor al segmento y voy a solicitar un estudio radiológico. Si veo una deformación ósea, solicito una radiografía. Si veo, por ejemplo, que existe aumento de volumen, no, de un derrame articular, una radiografía también. ¿Ok? Si tiene una posición anómala o en este caso no entiendo, no funciona, también voy a pedir una radiografía. Entonces, estas lesiones que comprometen el riesgo de extremidad, como por ejemplo las fracturas expuestas, son altamente potenciales. O las lesiones de la articulación. Hace poquito hablamos de la artritis séptica. Y una de las formas de producir una artritis séptica era de que la invasión directa del hierro. ¿Okay? Lesiones vasculares. Las luxaciones de rodillas por accidentes de tránsito deportivos son unas patologías muy frecuentes y producen también lesiones de extremidad. Llega el paciente, por ejemplo, puede ser accidente de tránsito o jugando fútbol, tuvo una luxación de rodilla. Ahora, la fisiopatología de esta enfermedad es que al salir lo que es el cóndilo femoral de la meseta tibial o anterior a posterior, produce el estiramiento y la lesión de la capa íntima de las arterias que se encuentran en la región posterior de la rodilla, oblitea. Se trombosa y créanme que no le llega más flujo sanguíneo a toda la arteria. Puede estar tranquilo, puede el paciente inclusive después de la reducción venir caminando. Si a una luxación de rodilla tú lo mandas a la casa, lo sentencias. Porque si este tiene lesión de la capa íntima de la arteria poplitea, ya está. Se genera un trombosis. Un coágulo se obstruye en el 25. A las 8 horas ya es el 50%. A las 12 horas el 75%. A las 18, 24 horas ya es 100% de la oclusión de la arteria poplitea. Y el paciente regresa porque tiene mucho dolor en la pierna. Ya está sufriendo la isquemia aguda. ¿Qué ocurre? Comienza a ponerse pálida la punta de los dedos y la coloración es cianótica hasta llegar a ser negros. ¿Y saben cómo termina eso? Con una amputación supracaudalosa. Vean que una lesión vascular es una lesión que compromete la extremidad. Por ejemplo, es importante. Cuando ustedes vean pacientes con luxación de rodilla, tienen que estar internados, heparinizados, hay que hacerles un ecodoppler y que lo vea el cirujano vascular, porque pueden terminar de esa forma fatal. Síndrome compartimental, que en poquito tiempo más ya vamos a hablar acerca de esto. Síndrome compartimental, que no es nada más que una patología en la cual la presión dentro del compartimento, que debería ser entre 18 a 22 milímetros de mercurio, se excede. Y esto puede generarse por procesos inflamatorios, confusión, golpe, alteraciones, en este caso vasculares también, porque por ejemplo se rompió la arteria y está sangrando, el hematoma pulsátil puede generar un síndrome compartimental. ¿Okay? La lesión neurológica, paciente que tiene lesión neurológica, paciente que no se trata en este caso, no se realiza procedimientos quirúrgicos, ni reducciones, ni en este caso ni mucha manipulación, no tiene mucho sentido. Ayer llegó y toca a un paciente accidente de tránsito, caída de moto, tenía una hemiparesia. Entonces, si tiene una lesión de tipo neurológica, no tiene mucho sentido realizar una osteosíntesis o realizar en este caso
una feronización, un tratamiento, porque la extremidad no tiene función, no tiene en este caso movimiento, no tiene sensibilidad. Toda lesión neurológica también compromete la extremidad. Por ejemplo, lesiones de tipo sensibilidad en la región cubital o radial. Si no tienen sensibilidad, chicos, ¿saben cómo termina? En amputación, porque son pacientes que se van a lesionar frecuentemente, se van a producir heridas, no lo van a sentir. Y eso que os mencionaba, las fracturas abiertas, ya saben, es antibiótico, cubrir la herida con un apósito, una gasa estéril, realizar la inmovilización, como ustedes ya vieron en la anterior imagen, y estos tienen que ser derivados a un centro traumatológico. Cuando ustedes reconozcan una lesión vascular, entonces, a tratar, la famosa técnica de torniquete. Reconocen que existe una hemorragia aguda, grave. Van a tratar esta lesión. ¿Cómo? Van a aplicar lo que es un lazo, pueden aplicar también en este caso una polera o algo, y un objeto con el cual puedan generar presión. Esto, por ejemplo, lo aplican bastante los militares. ¿Ya? Entonces, con esto lo que vamos a hacer es tratar de contener la hemorragia aguda, evitar la hemorragia aguda. Ya posteriormente se hace la revaloración, si existe una lesión de tipo vascular, grande, pequeña o mediana, para poder realizar una ¿cómo se llama en este caso? Una anastomosis. Y es lo que vamos a hablar, síndrome compartimental. Esto es otra de las patologías como la artritis séptica, que el paciente que llega con un síndrome compartimental, una artritis séptica, le den ketoprofeno, le den tramadol, le den lo que le den, no se de todo, no calma el dolor. Esto se debe al incremento de la presión dentro del compartimento. Si ustedes recuerdan la anatomía, por ejemplo, la pierna tiene compartimentos, 4. Anterior, posterior y 2 laterales. Ahora, la presión que se tiene en esos compartimentos está establecida, 18 a 22 milímetros de mercurio. ¿Y ahora qué pasa cuando la presión excede? No solamente es la presión, esa presión va a ser un fenómeno de oclusión de esas estructuras como las arterias y las venas. Y eso va a generar esto. Miren la palidez y la frialdad, porque no le está llegando el flujo sanguíneo, porque hay un síndrome compartimental. ¿Saben cuál es el tratamiento del síndrome compartimental? Se llama fasciotomía. Es abrir la articulación, mejor dicho, abrir el compartimento. Y son las lesiones más graves y más feas en traumatología. Comparen. Tamaño, color. Este es un síndrome compartimental. Y de esta forma se trata el síndrome compartimental, fasciotomía. ¿Vieron más o menos el tamaño y la magnitud? Entonces, se hacen incisiones así, de esta forma. Por ejemplo, uno de los errores del residente, y me pasó también a mí de R1 de primer año, es que cuando ves un síndrome compartimental, tú dices, bueno, le haré una herida. Y no funciona así. Porque mientras más grande sea la incisión y más liberes la presión del compartimento, porque ese es el tratamiento, liberar la presión del compartimento, para que las estructuras nobles como los nervios, las arterias y las venas no se vean ocluidas, entonces tienes que tratarlo así. Antes, por ejemplo, cuando tocaba tratar, me acuerdo que era justo en el brazo igual, lesión por una sobadora. Si no conocen, son las máquinas esas que tú tiras la masa de pan y tiene unos rodillos. Estaba limpiando, colocó la mano en esa posición y se llevó todo el antebrazo. Eso provocó una lesión, en este caso, compartimental. Ahora, yo cometí el error de hacer una incisión que venía de aquí hasta acá más o menos. De esta mano. Obviamente, el médico de guardia me dijo, ¿qué estás haciendo? La fasciotomía. Y te lo instruí, y agarró de aquí hasta acá y abrir todos los compartimentos. De esa forma se trata un síndrome compartimental. Liberar la presión del compartimento. ¿Ok? En el antebrazo tenemos, en este caso, 3 compartimentos. Anterior, posterior y en este caso el lateral. Ahora, todas aquellas lesiones neurológicas, en este caso, pueden venir, por ejemplo, por lesiones como una luxación. Por eso es importante
yo ahorita no me lo saco. Protocolo. Paciente que tengo con luxación, de una radiografía para poder ver su procedimiento. Porque ¿qué sucede si no es solamente una luxación pura, sino es una luxofractura? Y ocurre y da la casualidad que la lesión del extremo, el segmento que está fracturado, está lesionando, por ejemplo, esta estructura. ¿Cómo se llama? Plexo braquial. Si tú realizas una reducción sin tener criterio y puede que tenga una fractura, recuerden que las fracturas no son nada más que astillas óseas que están libres, pueden llegar a causar una lesión ahí. Y lesión de plexo braquial. Pero va a tener el hombro totalmente reducido. Bien, ¿de qué sirve? Sí, una lesión de una neuronal. Entonces es importante eso, identificarse. Por eso es que en la revisión secundaria tienen que darse el lujo de pedir los estudios. Okay.